Buenos días, bienvenido a la Misión de Gracia, a nuestra predicación virtual. Quiero decirte que siempre, cada domingo que estamos juntos, es un placer, es un honor. Me siento muy bendecido por Dios de poder predicar y exponer la palabra de Dios contigo. Hoy quiero celebrar el hecho que Daniel y su esposa Karen van a ser lo que nos dirigen en alabanza. Qué lindo cantan, gracias a Dios por sus dones. Y el anuncio de este domingo es que los bautismos se van a posponer para otra fecha. Todavía estamos en semáforo rojo. Hay personas que les preocupa el hecho que estamos todavía en ese semáforo. Entonces, para ser sensible y para no causar ninguna inquietud y que forzar a una persona que se quiere bautizar, pero hacerlo en una manera cuando en verdad no se sienten seguros, nosotros lo vamos a posponer. Luego te decimos la fecha. Disfrute la alabanza y gracias por estar con nosotros hoy en este domingo.
Estamos estudiando los 4 días que cambiaron el universo, el mundo. Pero quiero dedicar esta predicación. Desgraciadamente, una persona muy amada de nuestra iglesia se murió esta semana. Y no quiero entrar en detalles, pero era una persona que nosotros queremos mucho. Y también su esposa está delicada. Entonces, toda la iglesia está viviendo la carga de esta pérdida. Y también le está afectando en diferentes maneras a diferentes personas. La mayoría están tristes y se dan cuenta qué tan frágil es la vida. Pero para otras personas se están paniqueando. Le está generando un temor muy grande. Se sienten expuestos, se sienten que el mundo está afuera de control. Y sé que traen una carga, pero también si no se cuidan y si no tienen un punto de vista bíblico, pueden caer en autocondenación, porque uno dice, ¿sabes qué? Yo debo de tener fe en Dios, yo soy creyente, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es mi Dios, yo lo he recibido como mi Señor y Salvador, me he entregado mi vida a Él, lo quiero servir, pero ¿por qué tengo tanto miedo? Ni puedo salir ni para poner la basura en la esquina para que la recogen. Estoy paniqueado, estoy constantemente pensando que esta enfermedad me va a capturar y afecta relaciones, pone a todo el hogar, a la casa, las relaciones se estresan. Uno quiere que alguien entienda la angustia que está sintiendo por el temor que está generando emociones muy fuertes y personas queriendo ministrarte, pero en vez de ministrarse te frustran más y sientes más condenación. Entonces, en esta serie de 4 días que cambian el universo, quiero entrar en una miniserie para hablar de cosas que nos afecta como cristianos. No es tanto el hecho de que estamos en pecado o que hay una angustia, pero hay fenómenos en la vida de un creyente que yo creo que sí, especialmente en este contexto de la pandemia y las limitaciones sociales que estamos teniendo y sentirnos amenazados por una enfermedad que te puede matar, que no sabes cuándo te va a venir el golpe. Entonces hay 3 asuntos que yo quiero tocar. El primero hoy es especialmente para esas personas que se sienten mal por el temor que tienen. Se sienten mal porque saben que Dios es todopoderoso, pero todavía se sienten con mucho temor sobre lo que está pasando con esta pandemia. Eso es hoy. El próximo domingo quiero hablar de manipulado por nuestras debilidades. Hay algo que cuando uno reconoce que tiene una debilidad y personas lo manipulan, o cuando estás confesándote con un líder, y esto pasa siempre en matrimonios. Los matrimonios deben de ser una sola carne, que no debe de haber una vergüenza, que deben estar ambos desnudos y no hay vergüenza, pero es muy interesante que en las parejas se comienzan a cuidar, proteger. No, yo no quiero que él sepa eso porque lo va a usar contra mí. Yo no quiero que ella vea eso porque entonces me lo va a reclamar. Entonces, en vez de estar, las relaciones más lindas son las que pueden arriesgar en verdad ser quien eres. Pero muchas veces nos estamos protegiendo. Es un fenómeno tan interesante que algunas veces más cercanos estás poniendo, más te estás protegiendo y escondiendo. Entonces, quiero hablar de eso, manipulado por tus debilidades. Y el tercer domingo, techado por las personas que nos conocen más. Es interesante que las personas que más nos conocen son las personas que más nos juzgan y nos tachan, nos descalifican. Y te voy a decir, si tú tienes una relación con una persona muy cercana y esa persona, tú le quieres decir algunas verdades, algunas observaciones que son verdades, o ellos a ti, hay una explosión, hay ira, hay rabia. Entonces, esas son las 3
Porque te voy a decir, en momentos de crisis hay definición, hay claridad, uno en verdad comienza a conocer qué tipo de relación tienes, qué tipo de persona eres. Hay algo que cuando viene el crisis es muy revelatoria. Revela. Entonces hay cosas que nosotros estamos viviendo como seres humanos que yo siento que hay muchos textos, pero yo he escogido 3 para poder atender estas 3 para mí asuntos que son muy importantes. Ahora, estamos viendo el segundo día, vamos a Juan capítulo 1, comenzando en versículo 29 al 34. Y te voy a decir, este texto, yo creo que las personas no entienden qué tan poderoso teológicamente son estos textos de el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Y estoy leyendo en la Reina Valera. Dice, el siguiente día, ¿ok? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, esta es la primera revelación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, en el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Otra vez lo repite, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, el Espíritu, y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dios bendiga tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Mire, una de las cosas que tenemos, quiero armar un argumento de aún las personas que tienen mucha revelación, personas que conocen mucho a Dios, que Dios les habla directamente, son personas que por sus circunstancias de vida pueden tener actitudes hacia Dios muy equivocadas. En primer lugar, si vamos a Lucas capítulo 1, quiero que sepas que en la Biblia, para Dios, Juan el Bautista era grandísimo. Era el hombre más grande de toda la tierra. Era el hombre más grande dijo el Señor Jesucristo, de hombres que han nacido de mujer. Entonces, yo creo que hay 3 cosas que podemos ver aquí en Lucas capítulo 1, versículo 15. Y aquí lo dice, porque será grande delante de Dios. Él va a ser grande delante de Dios. Y creo que por 3 razones. 2 lo vamos a ver aquí en Lucas capítulo 1, versículo 15. Y también lo vimos el domingo pasado y lo vamos a ver hoy. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, no va a ser una persona capturada por adicciones. Eso es lo que quiere decir. No es una persona que para mí adicción es dependencia en sustancias o dependiente en relaciones tóxicas. Para mí esos son personas adictas. Personas que están dependientes en sustancias y en relaciones tóxicas. Entonces dice aquí, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo. Entonces una persona grande, y no hubo alguien más grande que Juan el Bautista. De acuerdo al testimonio de la Biblia, él era grande, número 1, porque no era esclavo a adicciones. Número 2, era lleno del Espíritu Santo. Y la tercera lo vemos aquí en el Evangelio según San Juan capítulo 1. Era humilde. Él dice aquí en capítulo 1, versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Mire, la humildad para mí,
mucha gente quiere hablar de la humildad. Para mí, la humildad no es una persona que piensa menos de él o ella. No es una persona que piensa menos de uno mismo. Eso no es una persona humilde. Es una persona que piensa más en Dios. La persona humilde, su enfoque no es tanto en él y ella, pero más en Dios. Y cuando su enfoque está en Dios, eres humilde. Porque uno ¿cómo se puede decir, sabes que yo soy una persona humilde? La humildad no tiene que ver contigo y la percepción que tú tienes de ti mismo. La humildad tiene que ver que no piensas tanto de ti, no piensas menos de ti, piensas más en el Señor. Y eso es lo que Juan el Bautista tenía. Era una persona que no estaba esclavizado en adicciones, era una persona llena del Espíritu Santo y era una persona humilde. Y para mí una persona humilde es una persona que su enfoque es siempre en Dios. Ahora, aquí quiero que vea en este texto todo lo que está pasando, porque te voy a decir, hay dos revelaciones que Juan tiene, que el Evangelio según San Juan nos dice que Juan el Bautista tiene, que le causa a muchos teólogos liberales, por eso descalifican el Evangelio según San Juan. Hay dos. Porque Juan está dando testimonio. Él está dando testimonio de dos cosas del Señor Jesucristo. Está diciendo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo está declarando que Él es el Hijo de Dios. Y uno de sus discípulos, los primeros discípulos, es Andrés, el hermano de Pedro. Y si vamos al Evangelio según San Mateo, no fue hasta después de un año que los discípulos entendieron y todavía no entendían bien estas dos revelaciones que Juan el Bautista tiene del Señor Jesucristo. Y te lo voy a enseñar. Dice aquí en versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, teológicamente eso va a ser otra predicación. Yo quiero explicar qué es el Cordero de Dios, pero obviamente el Cordero de Dios era el animal que era el Dios ayúdame con esa palabra. Era la sustitución de el hombre pecado. Entonces todo el pecado era puesto en el cordero de sacrificio. Entonces mis pecados eran puestos en la sustitución mía, que era el Cordero de Dios. Pero eso no quitaba todos los pecados. Solo el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Ahora, aquí está diciendo algo muy interesante. Pero Juan tenía una revelación del Señor Jesucristo que los discípulos no entendían. Entonces dice aquí en versículo 34, y dijo, yo lo vi, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces da dos testimonios del Señor Jesucristo. Uno, que es el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo y que es el Hijo de Dios. Ahora, si vamos a Mateo capítulo 16, y por eso muchas veces, los teólogos quieren decir que descalifican el Evangelio según San Juan, porque dice que tienen una teología muy avanzada que los discípulos no tenían. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, comenzando en versículo 15, aquí dice algo. Esto es más de un año que el Señor está discipulando a sus discípulos. Ahora, Juan, desde el principio, los primeros días del ministerio del Señor Jesucristo, los primeros discípulos estaban escuchando de Juan el Bautista que Cristo era el Cordero de Dios, el Cordero de sacrificio de Dios que iba a quitar el mundo y que era Hijo de Dios. Entonces, pero los discípulos, aunque estaban escuchando esto, nunca lo entendieron. Porque si llegamos en Mateo capítulo 16, que ya es mucho más de un año después que el Señor está discipulando a sus discípulos, dice aquí en Mateo capítulo 16, versículo 15,
Y él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurados es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces se preguntan, si Juan el Bautista ya estaba dando testimonio que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿por qué no fue hasta un año y medio más tarde que ya los discípulos tienen la revelación? Entonces están diciendo, bueno, Juan, el Evangelio según San Juan no es lícito, no es histórico, porque Juan al principio de su ministerio ya estaba declarando que Cristo era el Hijo de Dios, pero los discípulos no tuvieron la revelación hasta mucho más tiempo después. 1. La segunda lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 21. Acuérdese, esto tiene que ver con la revelación que el Señor Jesucristo, que Dios le dio a Juan el Bautista de su persona, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Cristo iba a ser el sacrificio que quita el pecado del mundo. Entonces Mateo capítulo 16 versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Él ya está enfatizando que él tiene que morir. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces, aunque Juan desde mucho antes le está enseñando a sus discípulos, los discípulos de Juan, uno de ellos era Andrés, hermano de Pedro. Y Juan ya le estaba diciendo, Cristo va a ser el sacrificio, el cordero de sacrificio que quita el pecado del mundo. Y el Señor comienza otra vez, más de un año después, a explicarles a sus discípulos que Él es el Cordero, que Él va a padecer, que Él tiene que entregar. Y Pedro le está diciendo, nunca jamás esto te va a pasar. Ahora, el problema con teólogos liberales es que ellos no creen en la palabra profética. Ellos no creen en lo que el Padre puede revelarle a una persona mucho antes de las cosas que van a ocurrir. Lo que estoy tratando de armar aquí es que quiero que entiendan que Juan el Bautista tuvo una revelación de Dios tan tremendo, una revelación del Señor Jesucristo tan tremendo que uno se pregunta, ¿cómo es posible que tú puedes dudar? Porque vamos a ver que Juan el Bautista comienza a dudar del Señor Jesucristo. La Biblia dice que Juan el Bautista era el hombre más grande de los hombres que han nacido de mujer. Lucas capítulo 1, versículo 15 dice, él iba a ser grande y poderoso delante de Dios. Es una persona muy espiritual. Era una persona que nunca fue a un instituto, nunca estudió un reví. Era una persona del desierto. Él nunca estudió con nadie. Él era una persona que toda gente religiosa siempre tienen que hacer parte de un proceso de estudiar. Juan el Bautista nunca. Juan el Bautista vivió casi como un salvaje en el desierto, comiendo miel y langostas. Era una persona del campo. Era una persona que solo se dedicó su vida a tener comunión con Dios. Y Dios le dio una revelación tan tremenda de su Hijo. Y por eso, y muchas veces nos pasa. Dios nos puede revelar algo y nosotros no entenderlo por muchos años más después. Mire, yo tengo 40 años de estar en esto. Yo tengo 40 años. Yo tengo 42 años de ser cristiano y 41 años de estar en el ministerio. Yo comencé a estudiar el ministerio 5 años después que me convertí, fui al Instituto Bíblico.
Tengo una licenciatura y tengo una maestría. Pero aún después de tantos años ya me está cayendo el 20 en algunas cosas que yo he leído por años y años y años. Y lo leía leía en la Biblia, pero no lo entendía. Y ahora a los 65 años ya estoy entendiendo. Es algo muy interesante que nosotros podemos tener una idea de algo, pero no en verdad entenderlo hasta muchos años después. Ahora, regresando a Juan capítulo 1, quiero que entiendan, es un hombre que tiene revelaciones profundas del Señor Jesucristo, que los discípulos, aunque Él los hablaba, que Él los platicaba a los mismos discípulos, los discípulos no lo entienden hasta después de más de un año y medio caminando con el Señor Jesucristo. Las revelaciones de Dios algunas veces nos toman tiempo para entenderlas. Quiero que entiendan, no, el cristianismo no es un asunto de cosas instantes. Es como Dios masaje su verdad en nuestras almas. Ahora, regresando a Juan capítulo 1, quiero que vea qué tan tremendo es la revelación. Entonces, dice aquí, comenzando en versículo 29 de capítulo 1, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Señor trató de explicar eso a Pedro, Pedro dijo, de ninguna manera va a ser eso. Aunque era una revelación desde el principio. Entonces dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí vemos la humildad de Juan. 3 cosas que hace una persona grande no es ser esclavo de adicciones, ser lleno del Espíritu Santo, y número 3, ser humilde. Una persona humilde para mí, recuérdate que para mí, la persona humilde es una persona que no piensa tanto en uno ella mismo, pero piensa siempre en Dios. Y dice aquí en versículo 31, yo no lo conocía. Juan quiere que sepa que él no tenía una relación con el Señor Jesucristo, aunque eran primos, que ellos no eran un plan con maña, que ellos no estaban platicando y diseñando una manera como iban a comenzar un movimiento entre los judíos. No. Juan quiere que sea yo no lo conocía. Hay muchas cosas, dice Juan, que yo no conozco, yo no las conocía. Dice, yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Mire, Juan está diciendo, mire, yo no lo conocía, pero ¿sabes qué? Mi razón por existir, el propósito que yo tengo en vida, la razón por la cual yo estoy ministrando y bautizando en agua, es que vamos a ver más adelante que el Padre le habló. Y su razón por existir vino por una revelación. Entonces dice ahí, versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Otra vez, Juan está insistiendo, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ese es el Padre. Acuérdense, yo vine para manifestar a Israel, por eso vine bautizando con agua. En versículo 33 dice, y yo no lo conocía porque el que me envió a bautizar con agua es el Padre. Aquel me dijo, sobre quien ves descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, mire, la decisión que tienes que hacer hoy en esta predicación es que si tú crees el testimonio que Dios le ha dado a Juan. Básicamente eso es todo el que predica, la cuestión que le hace a la gente que le está escuchando. Lo que yo te pregunto a ti, si tú crees este testimonio. Y es muy importante para tu vida espiritual lo que yo te tengo que enseñar. Vemos a un hombre que tiene una revelación tremenda de quién es Cristo Jesús. Es una persona que tiene revelación mucho más antes que ha sido revelado aún los discípulos de Cristo. Él tiene una visión de Dios que nadie había tenido en toda la historia de la humanidad. Él es el primero que da testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Y quiero que eso
penetre tu mente. Juan el Bautista es el primero que en verdad, es el primer ser humano que en verdad sabe quién es Cristo Jesús. Es como un Adán. Es el primero. Nadie, hasta que llegó Juan, nadie había tenido una revelación de quién es el Señor Jesucristo. Y la pregunta es si tú quieres en verdad creer el testimonio de Juan. Pero lo que quiero enfatizar es un hombre que está declarando, especialmente en versículo 33, y yo no lo conocía, pero el que me envió bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso Juan no hacía un gran lío de sobre que él bautizaba en agua, porque dice, mire, yo solo bautizo con, yo hago un acto humano con material humana, pero va a venir alguien que va a bautizar en el Espíritu Santo. Pero enfatiza en versículo 34, y yo lo vi y dando testimonio y dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es la primera persona que declara que Cristo es el Hijo de Dios. Qué tremendo. Y quiero que entiendas, él tenía revelación y las personas que no, los teólogos que son liberales, que en verdad no creen en el poder profético, no creen en la obra del Espíritu Santo, dicen, no. Vamos a descalificar el Evangelio según San Juan porque es muy temprano esta revelación del Señor Jesucristo, porque los discípulos no lo tuvieron y aún lucharon para entenderlo muchos años después. Ahora, este es el base. Juan el Bautista es, de acuerdo a la opinión de los cielos y de Dios mismo, él es grande. 2, él tuvo revelación tremendo del Padre sobre quién es el Señor Jesucristo. 3, es la primera persona que en verdad entiende quién es Cristo Jesús. Entonces, ustedes que conocen al Señor, que tienen fe en Él, pero estás viviendo unas circunstancias difíciles y que te hace dudar, te genera temor, te voy a decir, no tengas condenación, porque no hay ninguna condenación en ellos que están en Cristo Jesús, porque ahora vamos a leer algo tremendo en Mateo capítulo 11. Entonces, quiero que entiendas, es una persona grande delante de Dios. Es una persona que ningún hombre le ha revelado quién es Cristo Jesús. No ha ido a un instituto bíblico, no estudió con rabís, no ha sido instruido en quién es el Señor. Es una persona que se separó y se fue al desierto. Y el Padre le habla. Y lo que más quiero que entiendan es el primer ser humano que entienden quién es Cristo Jesús. Es el primero de toda la humanidad. Pero si vamos a Mateo capítulo 11 y uno dice, wow, este hombre debe de ser perfecto. Este hombre debe ser el hombre más espiritual. Este es el hombre que no debe de tener ninguna duda de fe. Es un hombre que el Padre le habla directamente. Es un hombre ungido. Es un hombre que cambia la historia. Pero quiero decirte que es un hombre igual que tú y yo, hecho de carne, una persona que vive circunstancias difíciles y no las entiende y duda de Dios. Y la pregunta que yo tengo 2 preguntas en esta predicación. Primera, si en verdad crees el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio que el Padre le dio. Porque si no cree el testimonio de Juan el Bautista y lo que estoy predicando, estamos perdiendo el tiempo. Y la segunda es, ¿qué es la opinión del Padre de una persona que tiene mucha revelación, lleno del Espíritu Santo,
el primero que ha recibido la revelación de quién es Cristo. ¿Tú has sido primero de algo en la vida? ¿Fuiste el primero de qué? Nosotros no somos primeros de nada. La única cosa somos el primero de existir como el ser humano que somos, pero eso es una revelación para mí tremenda. Juan era el primero que tuvo revelación de quién era el Señor Jesucristo. Bueno, en Mateo capítulo 11, versículo 2. Aquí está. Esto es tremendo. Mateo capítulo 11, versículo 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¡Oh! Está escuchando los hechos de Cristo. Está en la cárcel. Y cuando estamos viviendo situaciones difíciles, nos comenzamos a preguntar, ¿ese es el Cristo en el cual yo creí? Porque acuérdate, Juan vino con una palabra feroz. La hacha está a las raíces del árbol. Él es el que va a mandar al fuego. Él vino, arrepiéntate, bola de víboras. Una palabra dura, severo, porque fue el último profeta. Arrepiéntate, bautízate. Es una demostración externamente de una realidad interna. Una palabra severo. Y viene Cristo Jesús y dijo, ahora sí, aquí viene el Mesías. Y el Señor está haciendo las cosas. Es un mensaje de amor y de misericordia y de gracia y de perdón. Y Juan está en una circunstancia donde él no entiende qué es lo que Dios está haciendo. Ese es el problema. Ese es el dilema más grande para los creyentes cuando no entendemos por nuestras circunstancias y por la teología que tenemos de Dios, la doctrina, la manera como nosotros hemos pensado que Dios es. Y Él no... Mire, te voy a decir una cosa, Dios no se comporta como tú quieres, porque Él es Dios. Y Él sabe cómo Él quiere manejar las cosas. Y yo creo que la única manera es... Juan el Bautista era humilde en el sentido que era humilde en la manera como Él se comparaba con el Señor Jesucristo. Pero perdió su humildad cuando Cristo no se comportaba de acuerdo a su doctrina. Entonces dice ahí, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, mire, Juan el Bautista era un hombre severo. Y los discípulos siempre son como y aún más intenso, peor que la persona que lo están discipulando. Entonces, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, ir a hacer saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es él que no haya tropiezo en mí. Mire qué interesante que dice el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dice, para mucha gente yo puedo ser una piedra de tropiezo. Yo puedo ser una piedra de tropiezo. Si yo no actúo de acuerdo a tus propios prejuicios. Ahora, versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿por qué crees que
Era tan notorio la manera como los discípulos de Juan vinieron y le faltaron respeto al Señor Jesucristo. ¿Eres tú o esperáramos a otro? Le faltaron respeto al Señor Jesucristo. Y la gente están hablando, oye, ¿qué onda? No que Juan y Jesús eran como mugre uña. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, ahí estaba el Señor, hasta Juan lo bautizó. ¿Qué onda? ¿Se están peleando? ¿Qué pasó? Entonces, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, hey, espérate, yo sé lo que él estaba escuchando, oye, ¿qué pasó? Y aquí es cuando el Señor, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Tú crees que es una persona que no es congruente, que es una persona que un día está conmigo, otro día no? Es una persona que cambia de actitud, de mente, una persona muy inestable en sus sentimientos, en sus juicios. Dice, ¿o qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿O crees que él está conmigo porque ya vio que yo me estoy haciendo famoso y cree que va a haber dinero en esto, que él lo hace para dinero, lo hace para fama? Juan el Bautista era una persona que me imagino era muy famoso, la gente lo estaba siguiendo y unas personas vienen, oye, ¿por qué no escribes un libro? No. ¿Por qué no comienzas un podcast, haces un TED Talk? ¿Por qué no? ¿Sabes que una persona, mire, yo voy a ir por después de 6 meses, yo voy a una gira a Oregón para predicar. ¿Y sabe lo que me preguntaron? ¿Vas a traer tus libros? Y tengo amigos ahora que me están diciendo, oye John, tienes que escribir un libro. Porque antes era una tarjetita que era tu tarjeta de presentación. ¿Sabes lo que es tu tarjeta de presentación? Hoy en día es un libro. Y ya me están presionando que quieren un libro mío. Yo antes decía, bueno, no es suficiente predicar la palabra de Dios y ahora quieren la tarjeta de presentación es un libro. ¿Qué libro vas a vender? ¿Quién es su libro? ¿No nos pueden mandar más adelantado? Y mis amigos que son predicadores famosos, ellos escriben libros y me están diciendo, John, tienes que tener un libro. Es la manera como se extiende tu marca, tu brand. Necesitas un libro. Yo nunca en mi vida se me ha mentido eso. Yo me imagino que vinieron con Juan el Bautista. Necesitas escribir un libro. Nosotros podemos hacerte marketing. Te podemos ser bien famoso. Mire, ¿sabes qué? Tú tienes un mensaje tremendo. Mire cómo la gente mire la gente cómo te está siguiendo. Tenemos que alcanzar mucho más. Juan el Bautista no era así. Eso es lo que está diciendo. ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Hoy en día muchos predicadores quieren ser famosos. Mire, yo en verdad quiero impactar. Yo quiero alcanzar el más grande número para que la gente conozca mi Señor, mi Cristo, mi Salvador, mi Rey. Yo quiero que muchas personas, yo quiero conocerlo para hacerlo conocido. Yo quiero conocerlo para hacerlo conocido. Esa es mi pasión. Pero yo no estoy promoviendo una marca, un brand. El brand Mazariegos. Entonces dice en versículo 6, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor. Ahora, versículo 9. Pero ¿qué saliste a ver a un profeta? Te voy a decir algo, lo vimos como Abraham hace muchos domingos atrás. El Señor nos ve con ojos de los cuales no nos vemos. Juan el Bautista es un profeta para el Señor Jesucristo. Y si Juan, por las crisis de la vida, por un momento difícil, cuando él está en la cárcel, que él está cuestionando quién es el Señor Jesucristo,
Eso no lo descalifica, y te quiero decir, si tú eres una persona que amas a Dios y estás viviendo un momento muy apanicado por la crisis de la pandemia, que te sientes con miedo, te voy a decir, tú no le das asco al Señor. Tú no paras de ser la persona que Él llamado para que ministres en su nombre. No has parado de ser hijo o hija de Él. Dios te defiende, Dios entiende tu dilema. Entonces dice allí, versículo 9, pero ¿qué saliste de ver? Un profeta, sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien que está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está diciendo el Señor, es la primera vez, es la primera persona que ha tenido una revelación de quién soy yo y está abriendo camino para mí. Entonces dice aquí, versículo 11, de cierto os digo, aquí es donde el Señor ya se pone como, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. El Señor termina diciendo esto. Mire, como un personaje histórico, un humano histórico, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Este hombre fue único. Y él está hablando de un hombre que tuvo dudas de él después de las revelaciones más tremendas que él había tenido del Padre Celestial sobre quién era el Señor Jesucristo. Y el Señor está diciendo, no hay nadie mayor que él. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él en el sentido que nosotros tenemos una revelación mucho más grande después de 2000 años de la historia del cristianismo de quién es Jesucristo. Juan el Bautista era el primer ser humano que tuvo la revelación en verdad de quién era Cristo en la tierra. En el Antiguo Testamento los profetas tenían una visión de un Mesías, pero Juan era el primero que dijo, y yo doy testimonio, yo lo vi, yo doy testimonio que este es el Hijo de Dios. Es la primera persona que dio testimonio, este es el Hijo de Dios. Pero ahora, después de 2000 años de estar caminando con el Señor y tenemos la Biblia y la revelación y las letras, las cartas de Pablo y los evangelios, ahora nosotros tenemos mucho más grande revelación con el Señor. Y Dios valorea eso. Pero toda esta predicación es para tú, mi hermano, tú, mi hermanita, que a lo mejor te sientes mal porque te está sobreviniendo sobre de ti este temor de lo que está pasando en la pandemia. Y en tu corazón tú sabes ese conflicto que traes. Debo de tener fe en Dios, debo de alabarlo, tengo que tener confianza en Él, pero híjole, ando con terror. Mi vida se me está sintiendo que se me está encerrando y casi ya no puedo hacer nada. Quiero estarme escondido en mi recámara y casi no vivir. Y te voy a decir, ¿sabes qué? Dios te entiende. La diferencia es que tú tienes fe en Dios y que tienes que seguir buscándolo, pidiéndole ayuda, apoyo, y deje que el Espíritu Santo, porque eso dijo Juan, ese es otro de los testimonios, que Él es el que iba a bautizar en el Espíritu Santo. Jesús es el que te conecta con el Espíritu Santo. Y eso cambia todo. Entonces, no hay condenación para ellos que están en Cristo Jesús. No te sientas mal, pero sigue buscándolo y vas a ver que la paz del Señor Jesucristo va a venir sobre tu mente y tu corazón y todo va a estar bien. I promise. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.